Asociación de Amistad 1 de Mayo. Asociación de Antiguos Guerrilleros Españoles en Francia, Fuerzas Francesas del Interior. Círculo Republicano de Barbastro, parece ser que sí que está, ¿no? La Gavilla Verde, Ayuntamiento y Asociación de Memoria, Resistencias y Fraternidad de Prayols. Nayarit representa también a la Gavilla. Ateneo Republicano de Paterna. La placa del monumento está dedicada a la memoria de los guerrilleros españoles muertos en la lucha por la libertad, la paz y la democracia al lado de todos los pueblos del mundo. A los que murieron en combate contra la dictadura, a los que fueron encarcelados, a los que se tuvieron que abandonar su país para marchar al exilio y a los que durante estos años nos han podido transmitir su testimonio, pero ya no están con nosotros. Gonzalo Cuallado Salinas, Angelillo, que murió en Francia el 26 de junio del 2016, a los 90 años, también se lo dedicamos. A continuación, dediquemos un minuto de silencio en honor a los guerrilleros y guerrilleras, a los puntos de apoyo, a todos los antifranquistas que dieron su vida por la libertad. Antes de empezar los parlamentos, daremos lecturas a adhesiones que una nos han enviado y otra persona quiere hacerlo personalmente. Partido Comunista de los Pueblos de España. Buenos días, compañeros y compañeras. Desde el Partido Comunista de los Pueblos de España y desde los colectivos de jóvenes comunistas, lo primero que queríamos manifestar es nuestro saludo a los organizadores y las organizadoras de este evento, a las organizaciones asistentes al mismo y a todos los que de manera puntual cada año deciden venir a este acto, que es muy importante para respetar esa memoria histórica de los que lucharon por el progresismo en España, por la revolución,
por la democracia y por la libertad. Decir que el mejor homenaje que hoy podemos rendir aquí, aparte del propio acto en sí, de recordar la memoria, de recordar los actos heroicos que estas personas, hombres y mujeres, realizaron para que todos pudiéramos disfrutar de libertad en el tiempo venidero, es hoy continuar con esa lucha. De nada sirve un acto, de nada sirve la conmemoración, si no hacemos honor a esa lucha constante que ellos realizaron aquí, por la que perdieron su vida. Con lo cual, el mensaje que nos tiene que quedar claro es que en el marco actual del sistema capitalista, ante la imposibilidad por medios democráticos tradicionales de llegar a conseguir la libertad y la democracia real, la democracia para el pueblo trabajador, por la que estos hombres y mujeres lucharon, es seguir en la calle, seguir en la lucha, resistir, hacer fuerza, unir a la clase trabajadora, a los trabajadores, a las trabajadoras, a los estudiantes, a todas aquellas personas que pertenecen a los sectores populares de los pueblos que componen este Estado español, y hacer un llamamiento a todos ellos para que se sumen a esa lucha, que es el mejor homenaje que podemos hacerles. Muchísimas gracias. Bien, yo así de bote pronto diría que los parlamentos se han de realizar uno detrás de otro y que están apuntados aquí. Si alguna asociación quiere hablar, nos lo ha de decir, se pone en lista, y lo que ahora leemos son adhesiones de personas que están fuera, de personas que no han podido venir y envían el saludo este. Yo ahora paso a leer el saludo que nos ha enviado de Ciudadanos por la República de Cuenca. Saludo en el 28 día del guerrillero español antifranquista de Santa Cruz de Moya. Un año más, Iván 28, se celebra en Santa Cruz de Moya el homenaje a los guerrilleros antifranquistas españoles. Es para la Asociación Ciudadanos por la República de Cuenca todo un honor poder enviar un nuevo saludo a todas las personas que hemos respondido a la convocatoria que parte de la Gavilla Verde, la Amical de Cataluña y el Agla de Valencia. Aunque cada año que pasa son menos los guerrilleros, puntos de apoyo y enlaces que siguen vivos, no es menor para el colectivo republicano conquense la intensidad y las ganas de seguir participando en este acto para seguir manteniendo viva la memoria de quienes combatieron al fascismo y al franquismo muchos años después de la victoria de los golpistas contra el régimen legítimo y legal de la Segunda República. Los republicanos y las republicanas de Cuenca nos reafirmamos en la vigencia de la consigna guerrillera: resistir es vencer, y hacemos un llamamiento a todos los demócratas y antifascistas a mantener la lucha por la recuperación de la memoria histórica, por una verdadera democracia y un futuro mejor para todos y para todas. Los republicanos de Cuenca nos sentimos obligados éticamente y por responsabilidad política e histórica a conservar y recordar el legado de estos luchadores que lucharon por montes y campos paso a paso para ganar la libertad y la democracia para todos los ciudadanos y todos los pueblos. ¡Viva la guerrilla antifascista! ¡Salud, salud a los ciudadanos y a los pueblos! ¡Viva la Tercera República! ¡Viva! A continuación, Amparo García quiere hacer unas palabras porque su padre venía por aquí todos los años y tiene también su historia que contar. Brevemente, Amparo, por favor. Bueno, yo solo quiero con esto recordar a mi padre. Fue un gran hombre, comunista, por eso lo despidieron del trabajo, por ser comunista y luchar por la igualdad y los derechos de todos los trabajadores. Solo quiero recordarlo porque él siempre venía. La última vez cayó enfermo, ya no ha podido venir más, ha fallecido. Y la verdad es que yo vengo siempre recordándolo a él. ¡Viva la República! ¡Viva!
Seguimos. Santa Cruz de Moya es un lugar de la memoria, un lugar donde habita la memoria, un lugar de referencia para el conocimiento y el homenaje a los que lucharon en nuestros pueblos, un homenaje a la participación del mundo rural en la lucha por las libertades. Hoy celebramos el 28º aniversario de las citas más longevas para reivindicar el derecho a la resistencia, al fascismo y a todas las expresiones contrarias a la paz, la democracia y la libertad. Queremos agradecer al alcalde y a los concejales y al ayuntamiento en pleno y al pueblo de Santa Cruz de Moya su acogida siempre fraternal desde 1989. A continuación, tomará la palabra el alcalde de Santa Cruz de Moya, nuestro joven alcalde Virgilio Antón Antón. Compañeros, buenos días. Bienvenidos a la edición número 28 del Día del Guerrillero Español, homenaje a la guerrilla antifranquista. Gracias a las autoridades que hoy nos acompañan. Francisco Molina, representando a la Generalitat de Valencia, y a Mariluz Fernández, a la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha. Pedro y Pepe, a quien no olvidamos. Estarían orgullosos de ver aquí esta multitud congregada, con la misma fuerza y garra que ellos tenían. Un octubre más. Seguimos en la lucha por la recuperación de la memoria y en la batalla contra la opresión. El sabor de este día es agridulce, porque cada vez son menos los testimonios vivos a quienes homenajear. Pero, aun cuando la ley de vida se lleve a todos, los que vivieron aquellos días malditos, nuestro monumento seguirá en pie, como testimonio de memoria histórica viva. Tendremos que hacer lo que esté en nuestras manos para que este monumento de las dos Españas, hecha una para la paz, no caiga. Para que nadie nunca olvide que hubo unos cuantos locos idealistas y valientes guerrilleros que lucharon y murieron por estas tres palabras: paz, libertad y democracia. Estas tres consignas son las que gritaron nuestros camaradas años atrás. Gritar en silencio, se entiende. La represión no se le permitió hacerlo a viva voz, pero se hicieron escuchar simplemente con estar. Por resistir, por no darse por vencidos jamás. Y los ecos de aquellas palabras gritadas en silencio aún resuenan de monte en monte, por este enclave entre las tierras de Cuenca, Valencia y Teruel. Paz, libertad, democracia. Nosotros sí podemos gritar estas palabras a viva voz y amplificar el sonido de las pisadas de los maquis por estos pedregales. Ser altavoces del testimonio de quienes lucharon, porque el futuro pudiéramos tener voz. Eso es lo que pretendemos. Nuestro objetivo no es remover aguas turbias, sino tender al sol la verdad, sacar a la luz lo que se nos ocultó y aún hoy desconocemos. Nuestra voluntad no es otra que tratar de devolver la paz a las familias que todavía hoy no saben dónde llevar un ramo de flores a sus seres queridos. Es sacar de las cunetas y de las fosas comunes los cuerpos de aquellos que no se aminoraron ante un régimen que consideraron injusto, y darles un lugar donde reposar dignamente y a donde puedan dirigirse sus descendientes. Este año se ha logrado que nuestro paisano de las Higueruelas, Teófilo Alcoriza, tenga un lugar digno donde descansar, después de casi 60 años de incertidumbre y pesar para sus hijos. Las causas promovidas con buena voluntad dan sus frutos, aunque sea menester esperar tantos años para que se haga justicia. La espera y el trabajo tienen su recompensa. Con este afán debemos de continuar. Sabed que somos un grupo de personas que antes, durante y después de tener alguna responsabilidad pública, estuvimos, estamos y estaremos haciendo que este encuentro se pueda repetir año tras año. No es un encuentro propiciado por el revanchismo, ni mucho menos, sino por la voluntad de paz y justicia, para dar al movimiento maquis la relevancia que realmente tuvo ante un sistema dictatorial
que pretendió borrar sus huellas y hacer callar sus voces. Tratamos aquí de hacer que se les escuche, que se nos escuche. Y lo hacemos no solo gente de Santa Cruz, sino también del AGLA y otras asociaciones. En fin, un puñado de idealistas que de una manera u otra colaboran con este homenaje. Siendo los más relevantes vosotros, que nos acompañáis año tras año, o que quizás habéis venido este año por primera vez. Vuestra sola presencia aquí es lo que da sentido a este encuentro. A todos os animo a veros de nuevo el año que viene, mismo lugar y misma hora. Nosotros continuaremos luchando para que este homenaje no decaiga. Gracias por acudir a la cita. Salud y libertad. ¡Viva el alcalde! ¡Viva el alcalde de Santa Cruz! El pueblo de Prayols, en la Ariège francesa, es símbolo de la resistencia contra el fascismo. Allí se encuentra el monumento a los guerrilleros españoles, lugar donde las más altas instituciones del pueblo francés hace, con su presencia, honor al espíritu de sacrificio de unos hombres y mujeres que defendieron por encima de todo la paz y la libertad de los pueblos. Ese espíritu se trasladó a Santa Cruz de Moya y dio forma al monumento que nos acompaña. También dio paso a la fraternidad de los pueblos, cerrando un acuerdo de hermanamiento entre las poblaciones de Prayols y Santa Cruz de Moya, de las que se cumplen ahora 17 años. Yanín Pascal, representante de la comuna de Prayols, leerá el mensaje de Francis Laguerre, alcalde de Prayols, que no ha podido venir este año. También nos trae el saludo y homenaje a los guerrilleros españoles de la Asociación de Prayols Resistentes, Memoria y Fraternidad, y de la Asociación La Amical del Campo de Vernet de Ariège y de su vicepresidente José Medina. Nos dirige su palabra Yanín Pascal. Compañeros, compañeras, señores y señoras, representantes de las autoridades y de las asociaciones memoriales, amigas y amigos guerrilleros, como representante del alcalde de Prayols, Francis Laguerre, y de todo el Consejo Municipal, deposito ante el monumento de Santa Cruz nuestro homenaje a los desaparecidos que se han enfrentado con un ánimo tremendo al golpe de Franco y al régimen franquista. Nuestro respeto, admiración y emoción va a ellos, los luchadores de la guerrilla, apoyos, hombres y mujeres que sacrificaron su vida, aguantaron todas las consecuencias personales y familiares de su compromiso. Todos aquellos considerados como raza de rojos a erradicar. Homenaje a los del Maquis en Cerro Moreno, víctimas de traición y registrado en el Estado Civil, en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Moya de Bandolero. Homenaje a los republicanos que cruzaron los Pirineos en las peores condiciones y que han encontrado en la tierra, entre comillas, de los derechos humanos, un acogimiento indigno. Aquellos que a pesar de todo lo sufrido, no vacilaron en continuar en Francia, Europa y más allá de los mares, la defensa de los valores de libertad, igualdad, fraternidad, combatiendo
por un porvenir mejor. A mi lado, José Medina, vicepresidente, representa la Asociación del Hermanamiento Prayol Santa Cruz de Moya y Prayol de Resistencia, Memoria y Fraternidad, Asociación Melissa de la Gavilda Beltre. Buen día. Buenos días. Aquí les traigo después de Janina el solemne saludo de nuestro grupo que se llama RMF, Resistencia, Memoria y Fraternidad, que está situado en Prayols, pueblo hermanado con Santa Cruz de Moya. Allí defendemos la memoria de los guerrilleros españoles, esa gente que luchó aquí en España durante la guerra aquí. Después tuvieron que escapar a Francia cuando llegó el fascismo. Allí los acogieron bastante mal, y a pesar de eso, esa gente muy valiente luchó allí contra el fascismo, porque otra vez encontró allí al fascismo. Lucharon contra el fascismo. Después de luchar contra el fascismo y haberlo derribado, incansables volvieron muchos a España para tratar otra vez de derrumbar al franquismo. Con ellos estaba mi padre, es por eso que estoy aquí. Y además, por otra parte, me dedico a la memoria de otro sitio que está muy cerca de donde vivo, aquí de Prayols, que es el campo de concentración del Vernet, porque allí hubo muchísimos republicanos españoles, muchísimos brigadistas. Allí también estuvo mi abuela, y el pobre de allí salió a Alemania y no volvió. Lo que deseamos todos, ya se lo ha dicho Janina, es que esa memoria no se olvide, que no se nos escape esa memoria, porque ya como sabemos, los testigos de aquel tiempo ya se hacen muy escasos. Así tenemos que guardar la memoria nosotros, entre muchos, de unos que están allí: Herminia Muñoz, José Alonso, que se llama el comandante Robert, que acaba de fallecer, que son presidentes de honor de nuestra amical, y también siempre pensamos en Pedro Peinado. Muchas gracias a todos. Amical de Cataluña fue la primera asociación de exguerrilleros que se creó en España. Invitados a la inauguración del Monumento Nacional a los guerrilleros españoles en Prayols, propusieron la construcción de un monumento que rindiera honor a los guerrilleros que habían combatido en la península y en Francia. Los compañeros de Amical se pusieron en contacto con los guerrilleros que vivían en el resto de España, y al poco tiempo se gestó la creación de la Asociación de Exguerrilleros del País Valencià, AGLA, presidida por Adelino Pérez, y de Amical de Madrid, presidida por Raquel Pelayo. Entre todas las asociaciones se acordó erigir el monumento que nos acoge en este lugar y que fue inaugurado el 6 de junio de 1991. Con nosotros siempre ha estado Lluís Martí Bielsa, representando a Amical de Cataluña. El largo viaje desde Barcelona hasta aquí, como ya sucedió el año pasado, no le ha permitido estar con nosotros, pero nos transmite un fraternal abrazo a todos los presentes. A pesar del viaje y haciendo un gran esfuerzo, con rejuvenecido entusiasmo, en representación de la Amical de Cataluña y la Asociación de Expresos Polítics, toma la palabra su actual presidente, Enric Pubil.
Compañeros, compañeras, muy buenos días. Otro año que son ya sumándolos bastantes desde el año 1991, donde habían todavía muchos guerrilleros, muchos habían. Recuerdo esta carretera muy estrecha y la Guardia Civil patrullando el día de la inauguración de este monumento. No sucedió nada, solamente que las autoridades se retiraron porque los compañeros de Valencia no cumplieron con el acuerdo que había de no poner banderas de ninguna clase en esta inauguración. Bueno, el caso es que otro año estamos aquí, más viejos, pero además os traigo en nombre de la Asociación Catalana de Expresos Políticos del Franquismo, un saludo muy fraternal a todos los nuevos, a toda la juventud. Pero os diré que dicen que lo escrito queda y las palabras el viento las lleva, y tenemos en nuestro país una situación bastante dificilísima. Mirad, estamos aquí como siempre, básicamente por dos motivos. Por un lado, para reafirmar nuestro homenaje a los luchadores por la libertad que fueron asesinados aquí y en otros lugares de nuestro país. Y por otro, para reafirmar nuestra voluntad de intervenir en la crítica situación actual. Unimos hoy aquí, pues, pasado y presente, homenaje y denuncia. En primer lugar, nuestro homenaje a aquellos guerrilleros antifascistas representativos de aquella parte de la España que no aceptó la derrota de la República y que continuó en pie, dando un ejemplo de dignidad, enfrentándose con coraje excepcional a la dictadura franquista. Ellos y ellas, pues también había mujeres colaborando en la guerrilla, a veces nos olvidamos de esto. Representaban lo mejor de la España luchadora. Como escribía el escritor MacHugh en su excelente novela Campo de Almendros, el título de la novela, refiriéndose a los republicanos derrotados. Estos que ves, hijo mío, son lo mejor de España, los únicos que de verdad se han alzado contra el fascismo, contra los poderosos por la sola justicia, cada uno a su modo, a su manera, sin que les importara su comodidad, su familia, su dinero. Estos son los mejores del mundo. No lo olvides nunca, hijo, no lo olvides. No los hemos olvidado. Y hoy estamos aquí izando alta la bandera republicana, para que, entre otras cosas, recordarlos, para recordar que con su lucha contribuyeron a que el hilo rojo fueran pasando de mano en mano hasta llegar a nuestros días. Y como cada año, les rendimos homenaje. Pero no es un homenaje nostálgico, sino un homenaje conectando con la lucha de hoy, que no deja de ser heredera de la lucha de ayer, de la lucha de aquellos a los que hoy rendimos homenaje. La historia continúa y nos encontramos con muy similares situaciones que requieren la misma determinación de lucha de siempre. Porque por muchos años que hayan pasado, el combate por una sociedad más justa, sin explotados ni explotadores, donde una diferente cuna no signifique una diferente vida, donde los jóvenes puedan construir su futuro en un mundo nuevo, es el mismo. Hoy vemos con tristeza el avance de la extrema derecha en una Europa donde vuelve a aparecer el fascismo, como en Polonia o en Ucrania, una Europa donde se destruyen monumentos conmemorativos de la derrota del nazismo,
donde herederos de aquellos que colaboraron con Hitler vuelven a estar en el poder, apoyados por la OTAN. Una Europa que fomenta e impulsa guerras fratricidas como la de Siria, como en su día impulsó la de Irak o la destrucción de Libia. Una Europa dominada por una minoría de poderosos que secuestra la democracia, que crea crisis económicas de consecuencias terribles para los trabajadores, mientras su capital está a buen resguardo en paraísos fiscales, que impone reformas laborales que destruyen conquistas sociales históricas. Y si contemplamos la situación de nuestro país, vemos que no es mucho mejor. Parece que solo dos cuestiones centran la atención política: el proceso independentista en Cataluña y la investidura de un nuevo gobierno. El resto de asuntos que afectan directamente la vida de los ciudadanos parece que no merece la atención necesaria para poder solucionar los problemas que se enfrenta la gente cada día. Falta de trabajo, contratos laborales precarios, salarios devaluados a extremos que hacen difícil a los jóvenes emanciparse, pérdida de la perspectiva de jubilación, facilidad de despido, etc. En resumen, inseguridad en el trabajo y en la vida, que coloca a la juventud en una situación muy difícil para que se puedan proyectarse en el futuro. Y solo faltaba que el PSOE estallara, haciendo dimitir a Sánchez y dividiéndose en dos, una situación que solo beneficia a Rajoy, dejando el futuro del Partido Socialista en el aire. La dimisión de Sánchez coloca al PP en el poder y evita una alternativa de izquierdas. Hay que lamentar el espectáculo que se está produciendo y contribuye a empeorar la situación. Es obligado a abordar los problemas reales y volver la política a la realidad. Hoy, los compañeros a los que rendimos homenaje lucharían contra esta situación como lucharon en su momento contra el franquismo. Por eso digo que hoy unimos pasado y presente y realizamos el tradicional homenaje conectándolo con la realidad de hoy, porque es obligado conectar la memoria con el presente y el futuro, y para ello es imprescindible no olvidar, y por eso estamos aquí, bajo el ondear de las banderas republicanas, para recordarlos y para continuar luchando por un mundo nuevo. Es el mejor homenaje que podemos hacerles. ¡Viva la República! ¡Viva! Y para terminar, te pido enseguida, permitirme que os transmita un saludo fraternal del que antes ha sido nombrado aquí, Luis Martí Bielsa, presidente de antiguos guerrilleros españoles en Francia, que por motivos de salud propios de su avanzada edad no puede acompañarnos hoy aquí. Os leo el escrito que me ha pedido que os transmita. Queridos amigos, hoy me doy cuenta de por qué me enseñaron a escribir. Los viejos son muy sabios, y más aquellos que dejan a la posteridad su memoria escrita, o la parte más esencial de la misma, aquella que es importante transmitir a los que continúan la tarea que nunca podemos dar por terminada. La tarea de la emancipación del ser humano
y la lucha llevada hasta más allá de lo posible. Todos hemos tenido, de una manera u otra, que esforzarnos para vivir con dignidad y para dejar a los que nos seguirán un mundo mejor del que nosotros encontramos. Por eso hemos luchado para cambiarlo y para que puedan vivir sin los agobios que hemos tenido que vencer nosotros. Hoy desearía encontrarme entre vosotros, respirando el aire que respiráis. Hoy quisiera estar aquí con vosotros y añadir a mi voz, a la vuestra, al grito de ¡Viva la República! Y cargar las pilas, como hemos hecho tantos años, para continuar la lucha con el impulso que nos da esta concentración. Hoy podemos sentirnos felices porque, aunque nada más sea por unas pocas horas, como cada año, vivimos el republicanismo. Pero este vivir republicano nos obliga a denunciar la farsa que contemplamos día a día, denunciar a los poderosos que se burlan de nosotros sin enrojecer, de tan acostumbrados como están. Nosotros sí que enrojecemos solo con pensar hasta qué punto nos manipulan y engañan para mantener una sociedad cada vez más injusta, donde las diferencias sociales se agrandan cada vez más. Ante ello, izamos nuestra bandera tricolor para que su mundo injusto y corrupto se dé cuenta de que no nos engañan y que pase lo que pase, permaneceremos enfrentados a su política luchando por una sociedad nueva. Pedimos a algunos políticos, especialmente a aquellos que ejercen la labor de salvapatrias, que antes de ir al Congreso de los Diputados se pasen por Santa Cruz de Boyas. En primer lugar, el primer domingo de octubre, y beban aquí posibles soluciones y saquen las conclusiones necesarias para poder ejercer su tarea con más humanidad y decencia. Que a la Gavilla Verde no se le acaben las fuerzas ni el sentir el porqué de su existencia. A eso se le llama estudiar y aprovechar la historia. Para terminar, en tanto que un guerrillero más, quiero agradecer a la Gavilla Verde el esfuerzo que viene realizando para que este acto tenga el calor de todos los que con su entrega lo hacen posible. Para que un año más la bandera tricolor sea la que, por unos momentos, ondee por estos campos y estos montes. También un emotivo recuerdo a Pedro Cainado. Luis Martín Bielsa, Barcelona, octubre del 2016. La Asociación de Exguerrilleros del País Valencià, AGLA, ha sido uno de los pilares fundamentales en la reivindicación de los guerrilleros desde la transición hasta nuestros días. José Navarro fue su portavoz en este acto desde la muerte de Remedios Martínez Celia y su compañero Florián García Grande. El trabajo lo continuó como secretario Pepe Ginés y en infraestructuras Luis Ginés. La asociación continúa trabajando en pos de la memoria de la guerrilla. En nombre de AGLA toma la palabra Toni Serrano. Buenos días, compañeras y compañeros. Otro año más quiero, en nombre de la agrupación de exguerrilleros del País Valencià, AGLA, agradeceros vuestra presencia junto a este monumento, para homenajear a todas esas personas que combatieron durante toda su vida. Primero lucharon contra una dictadura represiva y criminal que les arrebató todo lo que hasta entonces habían conseguido. Más tarde, desde el exilio, lucharon por la libertad en sus países de acogida y para que en su tierra no se extinguiera la llama revolucionaria prendida en el 36. Cuando el dictador murió en su cama,
dejando su herencia social y política en manos de borbones y marionetas mediocres, siguieron luchando contra esta nueva dictadura disfrazada de democracia y con el silencio impuesto de sus organizaciones. Silenciados pero no callados. Así los conocimos nosotros, luchando. Rosita, Blanca, Sole, El Chaval, Navarro, Celia, Grande y tantos otros que dieron su vida en estos montes por nosotros y por nuestro futuro. Desde el AGLA también queremos extender este homenaje a dos personas sin las que esto no sería posible. Pedro Peinado y Pepe Ginés, por su empeño y trabajo desde la Gavilla Verde y desde el AGLA. Ahora que ellos nos van faltando, somos nosotros los que tenemos que evitar que esta llama se extinga, por la libertad, por la dignidad y por su memoria. Muchas gracias por venir y, como decía el gran Florian, salud y puntería. La Amical Nacional de Antiguos Guerrilleros Españoles en Francia es la asociación que convoca anualmente el homenaje a los guerrilleros españoles resistentes. El monumento está situado en la región de l'Ariège y concretamente en el pueblo de Prayós. La resistencia española en Francia tuvo una notable y sacrificada labor en defensa contra el fascismo en esa región y en el área de influencia de Toulouse. Esta asociación cuida de mantener viva esa memoria. En representación de la misma toma la palabra Henry Farrein. Buenas tardes a todos. Otra vez nos encontramos aquí y, como ha sido dicho, faltan algunos. Me acuerdo, hace 4 años aquí había Virgilio Peña, que ha muerto hace 2 meses con 102 años, y también había Francisco González, el padre de nuestro amigo José. El nombre de la Amical de los Guerrilleros Españoles en Francia, Fuerzas Francesas del Interior, os transmito un saludo caluroso, cariñoso mismo a todos, a la Gavilla Verde, a las asociaciones aquí presentes, las que son de España, las que han venido de Francia, de Prayós mismo. Agradecemos vuestra acogida cada año y vuestra acción siempre permanente a todos. Saludo particular a José Gorges, Miguel Vives, Adolfo Pastor y todos los demás que no voy a nombrar. Nuestra asociación fue fundada en 1945 para defender los intereses morales y intelectuales y materiales de los que habían participado a la lucha por la liberación de Francia. En 1950, los gobernantes franceses, y hay que recordar, era un gobierno de izquierda, el primer gobierno de izquierda después de la liberación. En 1950, el gobierno francés ha prohibido, detenido y deportado, prohibido la asociación, detenido y deportado sus dirigentes, aunque los dos principales eran generales de las fuerzas francesas del interior. Porque ya se estaba preparando la obscena reconciliación con el régimen franquista. En 1953, la España de los que chillaban «Viva la muerte», la España de los que chillaban «Mueran los intelectuales», la España de las cárceles y de las fosas, fue admitida en la UNESCO. Y en 1955 fue admitida en la ONU. Esos son manchas en la historia del mundo que hay que limpiar. Y no limpiar olvidando, sino limpiar sabiéndolo, explicándolo y lamentándolo. Hasta después de la muerte del caudillo, los resistentes españoles no pudieron ejercer el derecho de asociación. Este derecho, legalmente proclamado en Francia, explican con legítimo orgullo los maestros de escuela a los pequeñitos de 8 o 10 años.
el derecho de asociación, porque explican que en nuestro país, mi otro país, tengo dos países, en nuestro país, Francia, ese derecho viene de los revolucionarios de 1789, pues para los españoles que habían vertido su sangre y los sobrevivientes, no hubo derecho de asociación hasta 1976, es decir, exactamente después, un año después, la muerte del dictador. Desde 1982, delante del Monument Nacional aux Guerrilleros, declarado Monument Nacional oficialmente, no es una denominación nuestra solo, y desde 1991, delante de este magnífico monumento de Santa Cruz de Moya, al norte y al sur de los Pirineos rendimos homenaje a los guerrilleros españoles, los del exterior y los del interior de España. Ese monumento, entre los pioneros hubo, como ha sido dicho, muchos de los miembros de la Amical de Francia, de la cual estoy diciendo brevemente cómo se fundó. En estos tiempos, las Amicales de Francia, de España, eran componentes exteriores de la Amical de Francia, y luego, naturalmente, en condiciones que no voy a explicar, se separaron como era muy bien natural. Entonces, esos dos monumentos tienen el mismo origen, y cada vez que pienso que los pequeñitos pueblos de Prayols y de Santa Cruz de Moya se han hermandado, no porque les gusta el fútbol o la música o el deporte, se han hermandado por esos monumentos. Esa es una cosa extraordinaria que tenemos que saludarla muchísimo, y la saludo aquí. En este monumento han hablado muchos de nuestros dirigentes presidentes. Pienso, por ejemplo, ha hablado muchas veces aquí uno de los presidentes de honor de la Amical, Ángel Álvarez, que es comandante de la Legión de Honor. No ha hablado aquí, pero os envía un saludo Narcís Falguera, que fue el último presidente antes que nos piden el relevo. Y en este monumento han hablado compañeros tales como Joaquín García, que conocéis bien, Tony Martínez, Pepita León, José González. Yo vine aquí la última vez en 2012, justo 2 meses después del 30 aniversario del monumento de Prayols. El 23 de junio, en Prayols, después de nuestro inolvidable Pedro Peinado, representante de la Gavia Verde, habló el presidente del Senado francés, Jean-Pierre Bel. El 7 de octubre de 2012, aquí mismo, en representación de nuestra Amical como vicepresidente, acompañado por mi hermano Charlie, declaré que si juntamos nuestros esfuerzos, no es imposible que este mismo presidente del Senado francés venga a hablar el próximo año, o quizás el siguiente, delante del monumento de Santa Cruz de Moya. Sería un gesto de alta significación, un paso adelante. Lamento que el presidente del Senado francés no ha venido y ya no es presidente. Nuestros queridos Pedro y Charlie han muerto. Quizás podríamos juntar nuestros esfuerzos para que vengan aquí y en Prayols, juntar nuestros esfuerzos para que vengan aquí y en Prayols otras personalidades representativas. Por ejemplo, digo, sin ninguna malicia, al contrario, digo, podríamos invitar la alcaldesa de Madrid, la alcaldesa de Barcelona, la alcaldesa de París, ¿por qué no? Como ejemplo. Día tras día obramos, vosotros aquí y nosotros allá, para que la historia del combate contra el fascismo se conozca en su integridad, y que se reconozca y que se honre a todos los que lucharon por la libertad, tanto en España como en Francia y en otros países también.
El 25 de agosto pasado, como cada año, hemos manifestado en París, en ocasión del aniversario de la liberación de la capital. Por la mañana hemos rendido homenaje a José Barón Carreño, delante de su tumba, en Pantin, en el sur de París. En verano de 1944, José Barón Carreño era el jefe de los guerrilleros españoles de la zona norte de Francia, es decir, la mitad de Francia, la antigua zona ocupada, la mitad de Francia. Cayó en el centro de París el 19 de agosto de 1944, el primer día de la insurrección parisina final, porque la lucha había empezado 3 años antes. 8 años antes de caer en París, el 19 de julio de 36, ese José Barón se echó a la calle en Barcelona con otros que participaban a la Olimpiada Popular. Había sido seleccionado en Melilla para correr el 1000 metros. Desde el 19 de julio de 36 en Barcelona hasta el 19 de agosto en 44 en París, no dejó de correr. Y aquí su retrato. José Barón Carreño. Jefe de los guerrilleros españoles de la zona norte de Francia, caído a los 26 años, de una sola bala en el corazón. Y en su honor he puesto una camiseta que me han ofrecido en el mes de julio en Barcelona, cuando estaban inaugurando la exposición sobre la Olimpiada Popular. Esta parte no es muy expresiva, pero un poco más que esta. En catalán. Porque la Olimpiada Popular merecería que se hable más de ella. Hemos apreciado los Juegos Olímpicos, pero era una ocasión de hablar de la lucha contra el fascismo y de los países que prefirieron, la gran mayoría de las democracias, Francia mismo, enviar atletas en Berlín, mientras los progresistas de 20 y pico países se juntaban en Barcelona, Olimpiada que no puedo ser celebrada finalmente, como ya lo sabéis. Por la mañana, decía, hemos rendido homenaje a José Barón, y de año en año hemos reunido apoyos, muchas gestiones, muchos parlamentos, palabras, discusiones, para que el año pasado se ponga en la tumba de José Barón una placa muy significativa con el apoyo, subrayo, de la ciudad de Hergal. Estaba presente el alcalde. Partido Popular estaba presente en París. Es un pequeño pueblo y debe ser un miembro particular del Partido Popular. Pero estaba allí, invitado por nosotros, porque José Barón era de su pueblo, Hergal, cerca de Almería. Estaba la teniente alcalde representando París, donde cayó José Barón, y estaba el alcalde de Pantin, donde yace su cuerpo. Estos son actos también de historia, porque dejamos una huella, ellos dejan una huella, los que los hayan gomado de la historia, y ahora tienen un poco de su historia que está contada en las placas. Y estamos terminando gestiones con la alcaldía de París, es una cuestión de semanas, para que una placa para José Barón esté colocada en el sitio mismo donde cayó, Boulevard Saint-Germain, es decir, a unas centenas de metros de la Asamblea Nacional Francesa. Es el símbolo de primera dimensión. Y por eso insistimos en que se debe reconocer todos los que han luchado en Francia, todos los que han luchado en París, todos los que han caído en París. Que es una prioridad comparada a los que han venido en París, han combatido, pero no han muerto. Los que han muerto son los que deben ser prioritarios. Insisto, y os pedimos vuestra ayuda en ese trabajo. José Barón era el jefe, ha habido exageraciones en algunos libros, mismo de
de guerrilleros que han hecho crónicas, exageraciones. Ya no valen las exageraciones, hay que contar la historia como fue, no como la soñamos. Se ha dicho que hubo 4.000 españoles combatiendo entre el 19 de agosto y el 24 de las fuerzas francesas del interior. No, hubo a lo máximo unos 500, pero bueno, ya está bien. 500 españoles en las fuerzas francesas del interior, cuyo jefe era José Barón, matado el primer día, con una pistola en la mano, atacando un camión alemán. Entonces, es importante que esa historia la saquemos a la luz. Luis Martí Bielsa, del cual hemos hablado, que es un amigo mío, un amigo de mi padre antes. Luis Martí Bielsa fue uno de los 500, luchó en París. Y si tenemos que ser fiel a sus mensajes, tenemos que ir hasta poner los problemas históricos como se plantean, como se debe plantear en 2016, porque basta ya de cuentos pretendamente históricos que son más literatura que historia. Queremos historia de verdad. Queremos una historia que ambicione de ser científica. En las universidades, de las cuales muchos salen y escriben libros de historia, en las universidades en Francia, por lo menos, se enseña en las facultades de ciencias humanas. Humanas sí, pero ciencias. Y la historia no es poesía o literatura o sentimientos solamente, son factos. ¿Quién, dónde, qué hizo, cuál fue su intención? Eso tenemos que plantearlo aquí mismo en Santa Cruz de Moria y en todas partes. Amigos y camaradas, conmemorar, rendir homenajes importantes. Simultáneamente, tenemos que seguir cavando en las fosas comunes del discurso histórico dominante, sin complejos, ni de superioridad ni de inferioridad, evitando la superficialidad, el sensacionalismo. Debemos trabajar mucho con objetividad, con ambición científica, sin conformismo. Y terminaré con 2 o 3 observaciones. Basta ya del cuento de la Guerra Civil Española. Cada vez que viene uno de nosotros lo explica aquí. Basta ya de ese cuento de la GCE. La guerra del 36-39, como hay que llamarla objetivamente y se entiende de qué se trata, 36-39, sin cualificativos a empezar, fue tan internacional como civil, tan civil como internacional, desde el primer hasta el último día en Alicante, Barcelona y Madrid, cuando desfilan las tropas alemanas, italianas, los marroquíes. Entonces es una burla, es una trampa, no hay que seguir en esa burla y en esa trampa, hay que tener la valentía de volver atrás y de condenar ese uso abusivo, explosivo, masivo, obscurantista de guerra civil española. Fue una parte de la Segunda Guerra Mundial, no hay diferencia, es la lucha contra el fascismo. Aquí en España empieza y sigue en Francia y en Europa. Y los que hoy, historiadores, dicen, bueno, sí, vamos a explicar que hubo una guerra civil desde el 14, es una trampa también. No tiene nada que ver la guerra de 14 y 18 con la guerra de 39. No tiene nada que ver. Lo digo brevemente porque el tiempo pasa. La guerra de 14 no es una guerra contra el fascismo, es una guerra que viene del capitalismo, no lo voy a desarrollar, pero no es una guerra contra el fascismo. Entonces hay que cortar, no fundir la guerra del 14 con la de 39, pero sí, es la misma época, la misma orientación histórica fundamental, la guerra del 36 y la guerra que empieza en 39, dicen, en realidad en mayo de 40 en Francia, porque hubo ladrones de guerra. No hubo mucha lucha en Francia para ser vencidos por los alemanes, comparado con lo que pasó aquí. Luis Martí Bielsa, la última vez que le vi aquí, en 2012, y le he visto en julio, en su casa mismo, en Barcelona, decía, la guerra que nunca llamaré de civil. Entonces, si queremos ser fieles a Luis Martí Bielsa y los demás,
Tenemos que tomar el toro por las cuerdas, los cuernos, y decir, basta ya de guerra civil. Hablemos claro y justo. La expresión es incorrecta. Guerra civil no es no corresponde a lo que dicen los diccionarios. ¿Cómo vamos a aplastar las cabezas de los niños diciéndoles de decir lo contrario que hay en los diccionarios? Luego, digo bien luego, la guerra civil tiene una historia, la denominación. No viene de las nubes, tiene una historia. Viene de los años 60, mirad, ABC, La Vanguardia, de los años 60, cuando empieza a venir la guerra fratricida, la lamentable contienda civil y todo lo demás. Es un cuento histórico. Y como queremos desarrollar el espíritu crítico de la gente para que sepa dónde está, dónde va y dónde viene, tenemos que cambiar esa palabra incorrecta primero, heredada del franquismo segundo. Terminaré verdaderamente con un segundo tema que nos importa muchísimo, porque el tiempo pasa, los peinados y los charlies se van y tenemos un poco de impaciencia revolucionaria, perdónenos. Terminaré diciendo que basta ya del otro cuento que los españoles han liberado París y de la gente que vende libros con esos títulos falsos, que no pueden convencer los franceses, por ejemplo, que han participado en la liberación de París. Recuerdo que del 19 de agosto al 28 hubo más de 4.100 muertos del lado resistente y por la población civil, y no sé cuántos miles, 3 o 4 del lado de los alemanes. No fue nada la liberación de París. Entonces, explicar en los libros, en el país, en todas partes, los españoles han liberado París es un cuento. Y aquí yo, presidente modesto, pero orgulloso del cargo que me han puesto, de la amical de antiguos guerrilleros de Francia, españoles en Francia, digo, para nosotros es una vergüenza insultar a los que han combatido en París, diciendo que son los españoles que han liberado París. Eso no es soportable. Hubo muchos franceses, hubo italianos, polacos, rumanos, húngaros, alemanes antifascistas y mismo americanos que dieron su vida para liberar París. Esa es la verdad histórica, y nosotros como españoles, herederos de los republicanos, para los cuales libertad, igualdad, fraternidad iba con cultura y con verdad, no la verdad definitiva, pero la verdad del conocimiento progresivo de los hombres. Decimos, basta ya de cuentos. No hemos liberado París, pero hemos participado los españoles desde el primer hasta el último día y hemos vertido la sangre de los nuestros en las cárceles, y todavía sus nombres no están donde deben estar. Y entonces debemos estar juntados en lo esencial, porque queda poco tiempo para nuestra generación. Tenemos que encontrar otra generación que tome el relevo a nuestro turno. Y el tiempo falta. Tenemos que honrar no solo José Barón, por ejemplo, y termino, Conrad, Miret y Mustet, el primer jefe de los grupos armados en París que atacaban a los alemanes la noche en el garaje mismo donde trabajaba de día, a finales de agosto de 41. Desde hace poco, gracias a nuestra acción, hay una placa en la cárcel de la Santé que recuerda el nombre y la acción de Conrad, Miret y Mustet, en catalán. Terminaré pidiendo las excusas de haber sido un poco largo, pero hay una canción en Francia que dice «Je ne chante pas pour passer le temps», no canto para pasar el tiempo. Y entonces he venido aquí con la intención, y sabiendo que estamos entre hermanos, de decir unas cuantas cosas que nos parecen importantes, más allá de las ceremonias. ¡Viva la República! ¡Vivan los ideales y la historia de los guerrilleros! En homenajes anteriores nos honraron con su presencia y nos emocionaron con sus palabras vibrantes guerrilleros venidos de diversos lugares de la geografía española. Este año, como el año pasado, tenemos la suerte de contar otro año más con la presencia de un joven guerrillero nonagenario que ha hecho un largo viaje desde Huesca
para homenajear a sus camaradas que lucharon con él por la libertad. Está con nosotros Martín Arnal Moore, que nos ofrecerá su palabra de aquí a un momento. No quiere la foto, ¿no? Sube. Le ofrecen bajar el micrófono y dice, no, yo subo. Bien, un aplauso. Dije el año pasado que tenía 94 años. Entonces, este año normalmente voy a cumplir los 95. Y dije, pues, si puedo, llegaré a veros. Y eso es lo que he pensado esta mañana. Entonces, con el Círculo Republicano de Barbastro y el Círculo Republicano de Huesca, que hay una representación también, pues estamos aquí presentes todos. Yo... No, de verdad, gracias. Resulta que yo, en estas cosas de la resistencia, pues conozco el problema que se produjo con los guerrilleros de las fuerzas republicanas que tuvieron que no tenían salida a ninguna parte. Entonces, la gente que estaba aquí, armados, pues no querían rendirse. Y se quedaron aquí cercanos, porque si hubieran tenido, por ejemplo, la frontera francesa por esos bosques, pues hubieran hecho como yo hice, pasar a Francia. Yo pasé a Francia 2 veces, una cuando la retirada de Aragón y otra cuando la retirada de Cataluña. He participado en la Guerra Mundial, he participado no voluntario porque en las guerras se imponen. No dice, yo me fui voluntario a la guerra. Pues no, es la guerra que impone para que seas un combatiente más en la guerra. Entonces, yo primeramente he venido aquí a honrar a todos y todas, porque siempre hablamos de todos, pero no hablamos de todas cuando hay una mayoría de mujeres. Parece que las hemos dejado siempre al olvido, pero gracias a las mujeres, yo que he sido uno de los combatientes en los maquis en Francia y en España, gracias a las mujeres que teníamos la comunicación con los humanos, porque sin ellas no hubiéramos tenido la comunicación nada más que con los fusiles de la Guardia Civil. Entonces, hoy por ejemplo estamos al 2 de octubre, al octubre rojo, porque siempre se ha dicho que el octubre siempre fue rojo. Fue rojo en Asturias, fue rojo en la Revolución Rusa, y siempre fue rojo, y siempre siguen siendo rojos. Entonces, hoy hace 72 años, que son cosas familiares, hace 72 años que mi padre fallecía refugiado en Francia, hoy mismo. Entonces, yo estuve 15 días sin poder asistir a mi padre porque me encontraba en los maquis, en el Sobrarbe. 15 días después, cuando yo quise ver lo que ocurría en la familia, pues me dicen, pues, papá ha fallecido. Bueno, yo dije, bueno, pues ahora hay que continuar a tener la fuerza para resistir a un choque como eso, cuando ya habíamos perdido 2 hermanos fusilados en Huesca y mi padre falleciendo en el exilio, pues es un choque terrible. Pero yo me armé de coraje y dije, bueno, pues yo estaba en un maquis francés, en la CFFI, he visto la insignia de esta señora que ha pasado aquí con la bandera que llevaba con la insignia de los guerrilleros. Ahí pertenecía yo. Yo no estaba en París, yo he estado en París por cuestiones de trabajo, pero no estuve cuando la liberación de París. El compañero que me ha precedido ha dicho realidades como casas.
porque es verdad que en París los españoles estuvieron a lo mejor en primera fila, pero no fueron ellos los que liberaron París, y ahí es una razón que convence. Yo estaba en la parte de Toulouse, yo participé en la liberación del Tarn, el departamento del Tarn, estaba en el grupo 11, que era un coronel belga que no había querido, se marchó de Bélgica en la retirada de 1940, y siempre fue un prófugo de la Armada belga. Entonces yo pertenecía a esos maquis, al grupo 11. Pero cuando ya se terminó, que ya se eliminó el sur de Francia, que se había liberado Toulouse y todo, intentamos, bueno, pues ya se ha liberado esto. Ahora yo digo, me volveré a mi casa, porque ya no me quedaba ni camisa ni alpargatas, ya no me quedaba nada. Me volveré a mi casa, y era el 5 de septiembre cuando yo me salía de los grupos franceses y entraba en los grupos españoles. Los grupos españoles en aquella época era la Unión Nacional. Hay que ser claros porque si no la gente no comprendería nunca. En Unión Nacional había gente de todos los partidos políticos, incluso las organizaciones sindicales. Allí había mucha gente. Entonces, yo pertenecí a una brigada que a lo mejor, no sé si habéis oído hablar, la séptima brigada. La séptima brigada fue una de las brigadas más famosas que había en Montauban, Toulouse y toda esa región. Yo pertenecía al 186 Batallón y entonces estábamos buscando a ver cómo haríamos para, por ejemplo, invadir un trozo de territorio español, porque todo no se hace de la noche a la mañana. Antes, si habéis oído hablar del Valle de Arán, de la invasión del Valle de Arán, que nunca se invadió todo el valle, porque no teníamos bastante fuerza. Pero quiero decir algo que no se me olvida de decir, que el año 1944 y el 1945 fueron 2 años de esperanza para todos los refugiados españoles en Francia y para todos los presos políticos que estaban en las cárceles, porque ya los que habían pasado por el paredón, estos ya no había esperanza ninguna, porque hasta la fecha yo a mis hermanos no les he podido encontrar exactamente dónde están. Seguimos un poco los rastros de estas víctimas, pero no los encontraremos nunca, porque no sabemos dónde están. Pero en fin, desde el año 44 y 45 no es que perdimos nosotros, porque nosotros no nos hemos rendido nunca. La gente que hemos resistido no nos hemos rendido nunca. Yo a la edad que tengo todavía tengo alguna esperanza de que esto, como los que me han precedido, que han dicho, por ejemplo, de esa política rastrera, porque es una política rastrera que se lleva en España. En España, yo estoy encontrando, hace 10 años que vivo yo directamente en España, pero estoy viendo que falta que la gente se implique un poco más. Y de lo que ha dicho el compañero que me ha precedido también sobre la guerra civil, yo siempre he escrito algunos artículos y algunas cosas, y yo no he dedicado nunca a la guerra de España civil. Yo siempre le he llamado por escrito la guerra incivil. Y con eso pues hay que estudiar la guerra de España, y el compañero que me ha precedido tiene razón. No ha habido guerra civil. La guerra civil se ha fomentado por el fascismo. Es lo que todo esto quería decir. Y sí, por ejemplo, en el año 1944, que teníamos los ánimos. Yo pasé un buen tiempo en los maquis de España. Yo iba y venía, traía gente de Francia para España, me quedaba 8 o 10 días con ellos, 5 días, los días que podía, y tenía que volver a Francia a recuperar gente para poder llegar un día a darles la mano a los que estaban por estos maquis, por la parte de Valencia y por todo eso, que no lo conseguimos, porque
Si por ejemplo hubiéramos conquistado, yo qué sé, un pequeño territorio español, pero también hay que decir una cosa, que para eso teníamos que haber tenido un gobierno republicano responsable. Y ahí llegamos ya. Este gobierno responsable no lo teníamos, porque este gobierno hubiera sido responsable, en vez de estar en Francia se marchaban a México, se marchaban a Argentina, se fueron aquí, se fueron esturreando, quedaron algunos diputados y bueno, pero poco, una minoría, pero los demás se marcharon todos. Unos se marcharon a Rusia y volvieron nada más que los días que ya empezamos a liberar Francia. Eso también hay que decirlo, porque los que estábamos en las guerrillas no éramos los de arriba, éramos la base, la gente de abajo. Los de arriba se encontraron unos por aquí, otros por allá. Aquello desapareció como si hubiera sido la espuma. Aquello, ¿y dónde está aquella gente que nos daban tantos discursos en España y que ahora no los tenemos aquí? Bueno, pues eso es lo que se pasó. Eso es lo que pasó al no ocupar, por ejemplo, un territorio. Por ejemplo, si hubiéramos podido ocupar la Valle de Arán y hubiéramos tenido un gobierno responsable que hubiera sido reconocido por las naciones democráticas de la época, porque habían reconocido Italia ya había caído en el 94, Italia ya había caído, Alemania iba a caer pronto porque se estaban retirando los alemanes de Francia, la guerra se terminó en el año 1945, entonces si en el año 1945 hubiéramos tenido un gobierno responsable reconocido por las democracias de la época, Franco hubiera caído solo y hubiera estado obligado de abrir las puertas de las cárceles y abrir las puertas al pueblo español. Hicieron como por intereses capitalistas y financieros, hicieron lo que quisieron con Franco. A Franco lo guardaron ahí hasta que murió el año 1975. Yo decía cuando he llegado que venía a honrar a todos los combatientes, en todos los que lucharon en defensa de las libertades. No tenemos que buscar partidos ni partidismos, porque cuando estalla la guerra en España, esa guerra que yo llamo civil, cuando estalla esa guerra, tengo yo aquí una hojita de papel que ahora a lo mejor para ser más breve, digo porque a lo mejor no tendré tiempo de hablar, entonces me haría unos escritos aquí que primero quería saludar bien seguro a las autoridades y a los organizadores del acto, que hacen todo lo que pueden y debemos de ayudarles cada año para que esto no se cierre, sino que se abra para todos. Pero el partidismo tendremos que dejarlo de lado. Yo no quiero decir, yo he pertenecido siempre al movimiento libertario. El movimiento libertario es un movimiento anarcosindicalista. Yo creo que si leéis la historia, leerla profundamente, la verdadera historia de España. Si no hubiera habido, por ejemplo, en Barcelona un movimiento libertario, Barcelona caía bajo el dominio del fascismo. Ellos estuvieron en la calle. Así que no tenemos que minimizar la fuerza de la gente que ha luchado. Hay que reconocer los actos. No porque yo pertenezca a la CNT, que sea del movimiento libertario. Yo también reconozco los actos de muchos compañeros comunistas, socialistas que hemos luchado juntos. Tengo que reconocerlo, porque si no, yo me sentiría culpable de algo que no... Yo he comprendido, yo he estado junto con ellos, he luchado junto con ellos, ellos me han respetado, yo les he respetado, cada uno con sus ideas y sus principios sin perjudicar a los otros. Nosotros, pues, claro, tuvimos que marchar al exilio, y en el exilio, pues tuvimos que callar los libertarios, tuvimos que callar los socialistas, tuvimos que callar los republicanos y no hablar de república.
Entonces nosotros en Francia, pues que no éramos gran cosa, no éramos nada. Yo estuve en las tropas de concentración, en Argeles-sur-Mer están en 3 o 4 campos, incluso en una cárcel, por antifascista, no por haber robado ni siquiera un atol, pero todo esto le he vivido yo. Diréis, bueno, pues este hombre ha vivido un poco por todo, pues sí, he vivido más de 70 años en Francia. Y luego, a última hora, cuando vi que el tiempo se pasaba, digo, yo tendría que volver a España, porque tenemos mucho trabajo a hacer en España, mucho trabajo. Hay que reorganizarse, y dije, bueno, pues dejé a Francia. Tengo alguna nostalgia de mis compañeros franceses también que vivimos juntos y que han fallecido todos. Ya no tengo ningún amigo de mi edad para decir de poder salir. Pero la vida es así y creo que a la vida hay que echarle cara, a la vida. Nada más que eso. Y había escrito aquí unas líneas que decía precisamente eso. Quisiera recordar los datos de nuestra historia y pensar que fue ese golpe de Estado fascista y religioso del 18 de julio de 1936 que partió España en dos. Aquí, para mí, desde que Franco se tiró a la calle, hay dos Españas. Cuidado, que las hay. Porque los enemigos que teníamos ayer, el 18 de julio de 1936, seguimos teniéndolos. Lo vemos cada día, como ha dicho aquí un compañero, lo vemos bien con el gobierno actual y con todo. Entonces, esos mismos enemigos son los mismos perros, pero con diferentes collares. Así que no es lo que entonces, ¿sí? ¿Esa gente? No, voy a terminar la página y termino. Bueno, entonces, decía que partió España en dos y que también la blandura, y también la blandura del gobierno de la República produce en la mitad de las capitales españolas de provincia que ya la otra mitad había caído en manos de los golpistas. El 17 de julio de 1936, para el que no lo sepa o que no lo quiera saber, Melilla cayó en manos de los fascistas. Melilla, es ahí donde nace el golpe fascista. El 18 es Franco y Mola que declaran ya el golpe, justo con los señores curas y párrocos y cardenales y toda esta gente, porque no hay que culpabilizar solamente a los militares, porque si los militares se tiraron a la calle, si por ejemplo la Iglesia hubiera quedado independiente, que hubiera dicho no os tiréis a la calle, no os tiréis a la calle porque no es así que se pasó en España. Yo viví esa época. El cura iba en cabeza con los sublevados de mi pueblo. El cura se vistió de paisano con una pistola colgando. El cura se fue con el camión que fueron mis dos hermanos presos, que fueron fusilados en Huesca. Entonces el cura, que era el amo de las llaves, ¿por qué deja a la Guardia Civil del pueblo poner la ametralladora y no abrir la iglesia a los republicanos españoles para que hubiera sido una escoba para defender la república? No, aquellas llaves el cura se las dio. Y igual que hizo el cura de mi pueblo, hicieron todos los obispos de España y todos los curas. Entonces, esa es nuestra verdadera historia, puse yo aquí, que causaría enormes pérdidas a la victorada, que causaría enormes pérdidas a España y 32 meses de una guerra incivil. La tengo escrita aquí.
una guerra incivil, porque yo nunca he titulado la guerra de España civil, una guerra incivil, seguido de una dictadura férrea de 38 años de poder de franquismo. Entonces, en esta zona que la guerra debió prolongarse a causa del corte del frente, tuvieron que soportar el peso de unas fuerzas represivas contra un ejército republicano en decadencia, encercado en estas montañas llamadas Maquis. Recordemos que al partir la zona republicana en dos, nuestra defensa quedaría entre el Segre y el Ebro. Y la defensa de Madrid, centro, pasó a republicano. Pasaría a el ejército, sí, porque ya no veo mucho, ¿eh? Tengo los ojos un poco chichurridos ya. Sí. Entonces, ante el ejército pasaría a Francia, yo pasaría a Francia, por ejemplo, el ejército pasaría a Francia en febrero de 1939. Bueno, y el centro se quedó un tiempo después. El 1 de abril de 1939, Franco daría la guerra por terminada, y es ahí que nace la resistencia contra el fascismo, causante de todos los males que sufría España. La República sería ahogada en el peso de las por el peso de las naciones fascistas del eje Roma-Berlín-Tokio. Pues, en aquella época el eje del fascismo era eso. Entonces, la estupidez de la Francia y la Inglaterra, perdón. Sería señalar esto de la estupidez de la Francia y la Inglaterra, porque la Francia todavía teníamos un gran ejército en la República, y la Francia el 17 de febrero de 1939 y Inglaterra reconocen a Franco como el único vencedor. Entonces, al reconocer estas naciones y nosotros en las puertas de la frontera francesa para pasar, pues entonces ahí se ahoga la Segunda República. La Segunda República se ahoga, y la Segunda República se vuelve a asfixiar completamente en el año 1945, cuando no se reconoce ni los combatientes de la libertad, que éramos nosotros, y que se reconocía a Franco. Entonces aquí terminaba eso. Entonces, no quisiera pasar por alto el esfuerzo que pusimos los vencidos para una tercera república democrática, laica y social. Que hay que pensarlo todo, hay que pensar. Una república no tiene que ser una república de holgazanes y de gente que no gobierna, porque eso también lo hemos tenido en España. Hemos tenido un poco una de estas repúblicas un poco habaneras, que cuando fue el momento de armar al pueblo español, no lo armaron. Se lo pensaron 5 días. 5 días se lo pensaron para darle las armas al pueblo de Madrid para defender Madrid. ¿Y quién defiende Barcelona? ¿Y quién defiende, por ejemplo, Madrid? ¿Y quién defiende después Valencia? Que Valencia estaba a punto de caer 8 días después. Todavía no se sabía si los militares iban a pasar con Franco o se quedaban con la República. ¿Quién va a decirle a los militares: os pegamos fuego si no nos decís exactamente a dónde queréis estar? Si queréis estar con Franco, nos vamos a enfrentar. Entonces tuvieron miedo y dijeron: bueno, pues continuaré por la República. Esto ocurría en Valencia también. Yo he vivido aquella historia, y el que quiera que me dé por escrito en persona, que me diga: pues no señor, no, esta no es su verdadera historia. Pues esta es la verdadera historia. Bueno, entonces ¿se acuerdan de la sangre que ha costado esa provocación fascista del 18 de julio de 1936? La sangre que le ha costado a España, eso también lo quería decir. Pues bien, por eso mantenemos nuestra posición intacta, reivindicamos nuestros derechos fundamentales de la libertad y nada más. Salud y libertad.
A las 7 de la mañana del 7 de noviembre de 1949, en el Cerro Moreno, cercados por las fuerzas de la Guardia Civil, cayó un grupo de 12 guerrilleros, entre ellos el Estado Mayor de la agrupación guerrillera de Levante y Aragón. Este fue uno de los mayores argumentos para que las diversas asociaciones de guerrilleros escogieran Santa Cruz de Moya para erigir este monumento. Queremos, en este acto, volver a recordar los nombres de aquellos 12 guerrilleros asesinados en el Cerro Moreno. Voy a leer los nombres, pero seguidos, sin aplaudir a cada uno porque se hace tarde. Solo resumir que había 4 llegados de Francia, 5 de San Martín de Boneches y solamente había 3 con la experiencia que llevaban los años que estaban luchando en la montaña. De los 12 que mataron, solo había 3 que tenían la experiencia aquí. Los demás habían venido de Francia, 4 y 5 eran jóvenes guerrilleros que acababan de incorporarse de San Martín de Boneches. Mario Alcalá Ruiz Fermín, José Cabero de la Cruz Bartolo, Simón Jiménez Garrido Manolo, Manuel Gracia Martín Lorenzo, Amador Huerta Jiménez Cándido, Aurelio Huerta Plá, Nicasio, Basilio López Alarte Ángel, Jesús López Mirasol Eulogio, Antonio Pérez Hernández Conrado, López Rodríguez Rodríguez Vidal, Juan José San Miguel Recio Ramiro, Miguel Soriano Muñoz Andrés, que sería el que tenía que ser jefe de la agrupación. En aquel lugar, como símbolo de estos acontecimientos, hemos izado estos días una bandera republicana. Hoy celebramos 28 años desde que se redactó el primer encuentro de guerrilleros en este lugar. No fue una tarea fácil la organización de aquel acto, siendo necesario un gran esfuerzo por parte de aquellos primeros compañeros. Su esfuerzo no se limitó a la celebración del homenaje una vez al año, y en conversaciones con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Moya y la Diputación de Cuenca se acordó la construcción de este monumento conmemorativo. Este gran acuerdo se llevó a cabo siendo alcalde de Santa Cruz de Moya Domingo Antón. Ya estamos acabando, falta un Yayo Flauta de Valencia que quiere leernos o decirnos un poema. Había otro poema de otra persona que vino desde Barcelona, pero se ha tenido que ir, entonces solamente intervendrá Manolo Morato. Bueno, compañeros y compañeras, yo voy a tratar de ser más breve, porque además lo bueno, si es corto, es mejor. Vale. Esto es un poema escrito en Alcalá de Henares, en la prisión donde estaba mi padre, que yo soy más o menos el transmisor de su pensamiento y de todo lo que escribió, que es mucho. Y se llama Golondrinas, porque parece que es lo único que les consolaba un poco. Y dice: golondrinas que voláis por los aéreos caminos y cruzáis las rejas frías y tristes del presidio, vosotras que endulzáis con vuestros alegres trinos las penas y tormentos de los cautivos, son vuestros compañeros y leales amigos. Levantad otra vez el vuelo por donde habéis venido y decidle al mundo entero que no somos malditos, que tenemos un cerebro y también 5 sentidos, que tenemos hijos y madres y sabemos lo que hicimos, que el pueblo español estaba en su casa muy tranquilo cuando vio que se acercaba desde África el peligro, que los yugos y las flechas salieron de los archivos formando una mezcolanza con el látigo fatídico, la cruz, la media luna, la cruz ramada y el látigo. Nos trajeron la miseria, el dolor y el exterminio. Y ahora, para colofón de este cuadro de martirio, dicen que somos las hordas, las tribus, el bandolerismo, con la canalla marxista y vulgares asesinos. Levantad otra vez el vuelo por donde habéis venido. Tuve la suerte de
participar hace 4 años en este homenaje, y he tenido el regalo de poder volver y sobre todo de volver a ver que seguís aquí, que seguimos aquí, porque es necesario, la memoria es muy necesaria, y creo que sobre todo es muy necesaria para los nuevos, para las nuevas, para los jóvenes, porque no lo vivimos, nacimos con todo dado, con el plato lleno, y para entender quiénes somos tenemos que entender quiénes fuimos y de dónde venimos, y está claro que